¿qué tal, Helen? Muy buenas tardes. Y sí, vamos con un tema, bastante sensible. Todos amanecimos bastante preocupados, alarmados, luego del fuerte sismo que sufrimos alrededor de las 5:30 de la mañana. Y como siempre, esto nos lleva a preguntarnos cuán preparados estamos para un terremoto en la capital, donde donde vive la tercera parte de la población del país. ¿Cómo están construidas nuestras viviendas? ¿Qué pasaría ante un terremoto significativo? Estamos para eso con el señor Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción. Señor Zapata, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Un gusto. En principio preguntarle eso, ¿no? ¿Cuán vulnerables somos y cuán preparados estamos? Sí, mire, desde el punto de vista de la construcción, el problema que tenemos es que en el país y en Lima se ha construido mucha vivienda de forma informal. Un estudio que hicimos el anteaño pasado entre gremios de inmobiliarios arrojó que el 92% de las expansiones urbanas en todo el país se habían producido de forma informal. Quiere decir que de cada 100 kilómetros cuadrados o 100 hectáreas, como se le quiera ver, 92 se han ocupado informalmente y solamente 8 de forma formal. Es decir, que toda la expansión urbana ha tenido ese componente durante los últimos 21 años, ¿no? Entonces, esa construcción informal ha llevado a que la construcción de vivienda también haya sido precaria, muchas veces sin pasar por las licencias municipales y por ende sin pasar por los cálculos estructurales hechos por los ingenieros especialistas y las revisiones de los ingenieros especialistas también de las municipalidades, ¿no? Por otro lado, muchas de esas viviendas se han construido en zonas vulnerables, en zonas donde no se debió construir. Y eso lo hemos visto con el sismo de hoy día, que hay zonas donde se produce un sismo que no es de gran intensidad, es una intensidad mediana y produce derrumbe de rocas y afectan a las familias, afectan a las casas que se han asentado ahí. ¿Y cuál sería la propuesta desde la Cámara Peruana de la Construcción? Porque entiendo que desmontar décadas de construcción informal es imposible, es decir, no podemos empezar de cero. ¿Qué se puede hacer, al menos para disminuir ese ya alto nivel de vulnerabilidad que tenemos? Lo que tenemos que hacer de todas maneras es erradicar de una vez el tráfico de suelo, ¿no? Erradicar a los traficantes, a las ocupaciones ilegales, porque todo esto lleva a esta informalidad, ¿no? Y si seguimos con esa política, con esa forma de construir ciudad, vamos a tener lo mismo permanentemente, ¿no? Estas propuestas de normas que a veces se intentan pasar también, de extender los plazos para las formalizaciones, tampoco deben darse, porque eso lo sabe el traficante y se lo dice a las familias que les vende los terrenos, ¿no? Le dice, mira, en un tiempo te van a formalizar y en unos años más te van a poner el agua y el desagüe, ¿no? Y como nuestros congresistas proponen que se extiendan los plazos, que se extiendan esa especie de amnistía, venden esa idea, ¿no? Entonces, cortar con la ocupación ilegal. El gobierno, el Estado debe proteger su suelo y proteger el suelo privado, eso como número uno. Como número dos, estimular la construcción de vivienda formal. Hay que apuntar, hay que poner el foco en la vivienda formal. Hay varios programas que promueve el Fondo Mi Vivienda, algunos orientados para las clases medias, como Mi Vivienda Sostenible, y programas más orientados para las clases más necesitadas, que son los programas Techo Propio a través de su programa Adquisición Vivienda Nueva y Construcción en Sitio Propio. Yo creo que el Estado tiene que apostar con mucha decisión a todos estos programas que ya están creados, pero hay que resolver algunos problemas para que esto se dinamice más y podamos construir más vivienda para ir cerrando la brecha que hoy día tenemos. Ahora, hay algo ya pensando no tanto en las autoridades, que a veces puede ser un tema de muy mediano y largo plazo hasta que haya voluntad política y recursos públicos sobre todo. ¿Hay algo que puedan hacer los ciudadanos? Es decir, si yo vivo ya en una zona considerada vulnerable o mi vivienda tiene ciertas vulnerabilidades, ¿hay algo que yo pueda hacer
para proteger a mi familia? Mire, si la vulnerabilidad es externa a la vivienda, quiero decir que si está en un cerro, que cuando se produzca un sismo va a haber pues caída de piedras y objetos contundentes, ahí la familia no puede hacer demasiado, ¿no? Pero si la vulnerabilidad la puede controlar el propietario de la vivienda, ¿qué quiero decir con esto? Que tiene una vivienda precaria, que no haya sido construida con la técnica necesaria. Para eso existe el programa Construcción en Sitio Propio, que le otorga un bono no es un préstamo, es un bono, o sea, no es reembolsable, para que este ciudadano, para que esta familia puedan reforzar su casa y hacerla antisísmica. Y ahí qué rol cumple justamente el gobierno central, pero también las autoridades municipales, que entiendo en todo esto tienen un rol fundamental, porque son los que pueden identificar justamente y directamente ese nivel de vulnerabilidad. Por supuesto, las municipalidades tienen que inspeccionar y declarar en emergencia o declarar inhabitables los inmuebles que se encuentren en esas condiciones. Tienen que entender que están poniendo en riesgo vidas humanas por habitar en estas zonas, ¿no? Pero ahí la verdad es que las municipalidades están haciendo muy poco. Yo creo que ahí tendríamos que hacer una campaña nacional para que los alcaldes se sensibilicen en ese sentido y inicien también ellos mismos un programa de sensibilización a las poblaciones y que los hagan ver que están viviendo en zonas donde ponen en peligro su vida. Y dígame, señor Zapata, ¿se ha hecho un cálculo? Me parece que la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, lo hizo en algún momento, si es que no me estoy equivocando, de qué pasaría en Lima ante un terremoto, que no lo hemos vivido en décadas. ¿Se ha hecho, digamos, un análisis, una proyección de daños? Sí, se han hecho cálculos. El ingeniero Julio Puroigua estudió ese fenómeno y hizo algunas propuestas. Los números que arrojan esos cálculos no son nada alentadores, ¿no? Estamos hablando de millones de familias damnificadas y varias decenas de miles de muertos de producirse un sismo de muy buena intensidad en la ciudad de Lima, ¿no? Así que ahí tenemos un reto y ahí tenemos que todos trabajar de la mano y juntos apuntando con un mismo objetivo para no resolver el problema en un año ni dos, pero por lo menos ponernos de acuerdo con algunos plazos y una estrategia para salir de este problema que hoy día tenemos. Bueno, sumamente complejo. Muchísimas gracias por este análisis, señor Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, sobre un problema, sobre un elefante que está hace bastante tiempo en el cuarto, pero ningún gobierno quiere verlo, ¿eh? El nivel de vulnerabilidad que tenemos como ciudad ante un terremoto de magnitudes. Lamentablemente es poco lo que conocemos que se está haciendo en base a la prevención. Pero nuevamente, muchísimas gracias, señor Zapata. Volvemos contigo, Helen.